Bueno, como lo hemos señalado con anterioridad, es un tema que afecta en su totalidad al país, no solamente a los gobiernos subnacionales, sino en su totalidad. Y acabamos de tener una reunión con el ministro para ver alternativas. Obviamente el tema del IVA se mantiene, a la devolución se está sacando otro paquete de TBCs para garantizar que la devolución del IVA tenga como ingreso los gobiernos provinciales. Igualmente se ha hablado de que en este mes, al finalizar este mes, se estará pagando lo correspondiente al mes de enero y en abril piensa el ministro y estima que posiblemente se pague ya lo que corresponde a febrero y marzo. Es decir, y después sería simplemente mes caído. Hemos hablado también sobre la posibilidad de que no se cobre el IVA, por lo menos de manera coyuntural, porque usted sabe, nosotros al tener los contratos obviamente estamos colocando lo del IVA que va a la SRI, pero luego hacemos un proceso para la recuperación del IVA. Hemos señalado eso, tiene que ver más bien con reforma a la ley, lo plantearemos en la asamblea, hablaremos también con el presidente, porque esto para nosotros es garantizar un 12% de liquidez frente a la que no tenemos en este momento. Hemos hablado también sobre el tema del riego, nos ha dicho el ministro, hay un atraso en las alícuotas que corresponden al riego como competencia de los gobiernos provinciales. El ministro nos ha señalado que dependiendo de los recursos se intentará también en abril pagar parte de estos atrasos en el riego. Y lo que hemos señalado y hemos hablado también es sobre el anuncio que ha hecho el ministro sobre la 200 millones de disminución al presupuesto, creo que lo dijo la semana pasada a los gobiernos subnacionales. Hemos aclarado completamente de que ese es un tema coyuntural. Si el barril del petróleo, si los ingresos fiscales suben, hay reliquidación y eso incrementaría los presupuestos de los gobiernos subnacionales. Pero en aplicación de la fórmula, si el barril del petróleo baja, si el tema fiscal baja, obviamente también hay una afectación presupuestaria a los gobiernos subnacionales. Es decir, sí se ha aclarado. No es de manera permanente. Que en un momento de un crecimiento del precio del petróleo por sobre el presupuesto, hay reliquidación para los gobiernos subnacionales. ¿Por qué es importante? Se habló de 200 millones como disminución de manera permanente. No. Esto es una afectación coyuntural, es una afectación temporal y obviamente, como usted menciona, si el precio del barril del petróleo sube sobre el que está presupuestado, habrá reliquidación en favor de los gobiernos subnacionales e igual estamos hablando de los ingresos permanentes que tienen que ver con los ingresos fiscales. Al respecto de los TBCs, ahí hay un problema que es un problema de trámite. Primero depende de que cada prefectura haga el trámite. ¿Ya todas las prefecturas se han acogido a este mecanismo? No todas, pero ya la gran mayoría ha colocado también su solicitud para que la devolución del IVA se haga a través de papeles de TBCs. En este momento 6 o 7 prefecturas hemos logrado ese beneficio. Es bueno señalar que algunas de estas prefecturas, tal vez la mayoría de las 7 prefecturas son prefecturas que se encuentran en este momento reunidas y que son, si quiere, de oposición, pero que han sido beneficiadas con el TBC, pero lo importante es que este mecanismo se está aplicando y este mecanismo va a ser de beneficio para todos los gobiernos subnacionales. El resto de prefecturas que no tuvieron los TBCs en su primer egreso lo van a hacer ahora en el proceso de estos nuevos paquetes de TBCs que se lanzan al mercado. ¿Cuándo será ese paquete, prefecto? Bueno, no nos dijo exactamente, pero ya está listo eso para lanzarlo. Y obviamente nosotros como gobiernos provinciales estamos ya dentro del proceso de recuperación del IVA con los TBCs. ¿Ya se sabe el monto global, prefecto? Se hablaba de 150 u otras cifras mayores, otras cifras menores. ¿Cuánto es el monto? No nos dijo el monto exactamente, pero pensamos que alrededor de los 200 millones nuevamente de paquetes de TBCs, que nos ayudaría muchísimo, repito, porque eso es fácilmente negociable. Lo puedes hacer vía bolsa de valores o lo puedes entregar en este caso a proveedores de constructores. La otra opción, la exención del IVA, sí dependería de una reforma legal. Reforma a la ley, nos mencionaba el ministro, reforma a la ley, vamos a proceder desde el CONGOPE a elevar esta propuesta a la asamblea, hablaremos igualmente con el presidente para que se pueda concretar. En todo caso, un alivio a fin de mes, prefecto. Sí, en todo caso un alivio a fin de mes, como usted menciona, marzo se pagará el mes de enero, en abril, si los ingresos suben, se pagará febrero y marzo, y obviamente quedaría pendiente simplemente el mes de abril. Pero lo importante es que hay disposición, hay voluntad
O sea, no es un tema de simplemente decir vamos a movilizarnos y vamos a exigir cuando tú sabes que no tienen los ingresos. Yo no llamo a la sensibilidad, simplemente llamo a que se analice la realidad. Y la realidad es esta. Pero hemos tenido una reunión con el ministro y hemos conseguido muchísimo más de lo que se podía conseguir en una movilización frente a los recursos que en este momento el ministerio no los tiene en su mano. Ahora el problema sigue siendo de las prefecturas, gastos, ha habido conversaciones dentro del Consejo de Gobiernos Provinciales para tomar medidas en cada prefectura para aliviar los gastos. Se hace a nivel interno, cada una de las prefecturas. Simplemente puedo hablar de Pichincha. No hemos despedido a nadie, no lo vamos a hacer. Hemos ajustado gastos corrientes, hemos ajustado viáticos y subsistencias, hemos ajustado horas extras, hemos ajustado gastos administrativos y con eso hemos logrado garantizar la inversión que estaba programada para el año 2016. Acláreme solo un dato, los Claro. 200 millones alrededor sería solamente por TBC del presupuesto de los 2 meses que estarían pendientes de pago. ¿Tienen una idea de cuánto? 200, aproximadamente son 230 millones el atraso para los gobiernos nacionales provinciales. Los 200 millones de TBCs van básicamente a lo que es la devolución del IVA. Solo es lo de los TBCs. Hoy las prefecturas, o 12 prefecturas, reclamaban cerca de 140 millones de dólares que no les transfieren desde enero, febrero y marzo. No son, de las Amazonías como... no son 140 millones, son 230 millones para información, que tiene que ver con las alícuotas que nos corresponden de enero, febrero, lo que está atrasado de marzo, que tiene que ver con atrasos de riego y algunas otras cosas. Pero lo que hemos señalado, se acaba de llegar, es que hemos logrado con el ministro encontrar ciertas salidas a más de los TBCs, garantizar de que en este mes se pagaría enero y que en abril estarían buscando los recursos necesarios para pagar febrero y marzo y ponernos al día. De encontrar también los mecanismos del riego y obviamente lo que habíamos señalado de elevar a propuesta para reforma a la ley sobre el tema del no pago del IVA o por lo menos de manera coyuntural el no pago del IVA por parte de los gobiernos subnacionales. Que el CONGOPE convoque a los prefectos para poder llevar a buscar una solución unificada y conocer qué es lo que está haciendo desde ese ente para... Pues sí, vamos a hacer una asamblea donde vamos a señalar exactamente lo avanzado en esta reunión. A la reunión de los 12 prefectos que usted menciona no fuimos invitados, es simplemente hecho una reunión los amazónicos, no todos en su conjunto, y la Mancomunidad del Norte buscará, me imagino, en su forma de pensar y analizar soluciones. La nuestra es esta, discutiendo con el ministro, la nuestra es esta, buscando salidas claras y no afectando la estabilidad del país y no buscando a través de movilizaciones algo que es imposible realizar, como es el tema de los recursos que no tiene, en este caso, el Estado y el Ministerio de Finanzas, provocado por la baja del precio del petróleo. ¿Para cuándo estaría esta asamblea, señor prefecto, que usted podría convocar? Esperamos en unos 15 días, tampoco sé las resoluciones de los 12 prefectos que están reunidos en este momento.